Jaun Andreok, arratsalde on dizuela guztioi, Bilbao Balondigaren izenean ongi etorri Gutun Zuriaren bosgarren jardunaldi edo bosgarren ekitaldiontako azken elkarrizketara. Vamos a celebrar a continuación la última de las 25 conversaciones, mesas redondas y proyecciones que hemos celebrado durante esta semana desde el pasado lunes aquí en la Alhóndiga Bilbao. Primero fue el prefestival y después el festival. Zerbait azpimarratzekotan, jaialdi honetan jendearen partaidetza benetan azpimarragarria izan da, decía en euskera, que si algo tenemos que subrayar en este festival ha sido sin duda vuestra participación, porque prácticamente, y una demostración, una fotografía de lo que estoy diciendo es la imagen que muestra ahora mismo el auditorio, decía que prácticamente todas las conversaciones y mesas redondas han estado completamente llenas, tanto aquí como a través del seguimiento que han tenido en Internet. Han sido 25 en total, con un éxito sin duda de público, por tanto os queremos dar las gracias, eskerrik asko guztioi etorri izanagatik. Bide batez eskerrik asko BBK eta El Correori ere, hauek gure babesle nagusiak direlako. La mayoría, bueno, diría que prácticamente todas las conversaciones no han requerido ninguna presentación y esta es sin duda una de ellas, porque vamos a tener el cara a cara entre una conocidísima periodista, una de las más conocidas de España, del Estado, y nuestro más conocido escritor, entre Àngels Barceló y Bernardo Achaga. Cuando finalice esta conversación, que durará más o menos como todas una hora, con un último cuarto de hora dedicado a vuestras preguntas, que también estáis siendo muy activos, por tanto, zorionak por eso también, os ofreceremos aquí fuera, en el hall del auditorio, una copa de vino, como estos últimos días. Hoy toca de la casa, es de Rioja Alavesa, un Bodega Añada Real, y mientras tomáis esa copa de vino, a la que estáis todos y todas invitados, podréis conversar con Bernardo Achaga, que además firmará ejemplares de sus libros. Beste idazle batzuen artean, gure literatura mundu guztian aski ezaguna egin duen idazle horietako bada Bernardo Achaga. Bere lan ezagunena, zuek ere ezagutzen duzuen, Obabakoak, beste hainbat sariren artean, 1989an estatuko narratiba saria jaso zuen. Gizona bere bakardadean, Zeru horiek, Soinujolaren semea eta Zazpietxe Frantzian dira bere beste lan batzuk. Orain burulepo dabil Nevadako egunak izeneko liburua prestatzen, eta jaialdi hontako gonbidatu nagusia Estatu Batuetako literatura izan denez, gai honi buruz mintzatuko dira datozen bi pertsonei hauek. Zuekin guztiokin, Àngels Barceló eta Bernardo Achaga. Buenas tardes a todos. Estamos aquí, yo me he traído hasta el chal, porque parece que estemos en el salón de casa, me he traído. Vamos a hablar una horita, vamos a conversar Bernardo y yo. Yo estoy encantada de estar aquí, tengo que deciros antes que nada, entre otras cosas porque siempre es un gusto estar aquí en Bilbao, estar en este lugar, y además porque Bernardo y yo hablamos una vez a la semana o una vez cada 15 días a través de la radio, pero siempre le doy muy poquito tiempo, y además Bernardo, mientras me contesta, siempre me va diciendo, pero como no tenemos tiempo, incluso alguna vez tengo que aparcar algún tema y le digo, venga Bernardo, la semana que viene, que no nos da tiempo, ¿no? Y cuando los organizadores de todo esto me han dado la oportunidad, no de hablar durante una hora con Bernardo, sino de escuchar durante una hora a Bernardo, para mí yo creo que es un lujo y es apasionante, ¿no? Y además el tema es un tema que me gusta mucho, porque, y de eso hemos hablado también con Bernardo, uno de los temas que más abordamos habitualmente, hablamos mucho del lenguaje, y de las palabras. Yo que trabajo en un medio de comunicación, es lo más importante, ¿no? Y el sentido de las palabras, el sentido que le quiere dar a las palabras la gente que nos habla y el sentido que le queremos dar a las palabras nosotros, los que lo transmitimos, ¿no? Yo llevo mucho tiempo reflexionando sobre la situación de la profesión y me estoy dando cuenta que casi cada día, en Hora 25, en el programa de radio que yo hago, pregunto, ¿por qué nos mienten? ¿Por qué no nos dicen toda la verdad? ¿Por qué los políticos no nos acaban de aclarar qué es lo que quieren de nosotros? Y nos lo dicen abiertamente y nos lo dicen con confianza, porque a lo mejor incluso somos capaces de entenderles, ¿no? Ellos piensan que, yo creo que dudan de nuestra capacidad, de nuestro intelecto. Dudan del intelecto de los ciudadanos y evidentemente del de los periodistas, que somos quienes al final les transmitimos a los ciudadanos lo que pasa y lo que queremos que ellos nos cuenten, ¿no? Yo me dedico a esta profesión para contar las cosas que pasan y para contarlas como pasan. Y si de algo me enorgullezco de los 30 años que llevo en esta profesión, cuando alguien me
dice algo de cómo lo hago, es cuando me dicen que consigo transmitir credibilidad. Consigo transmitir credibilidad con mucho trabajo, pero déjenme que les diga una cosa, cada vez me lo ponen más difícil, lo de transmitir credibilidad, porque no sé exactamente qué quieren que transmita. Para que nosotros podamos explicarle a la gente lo que pasa y cómo pasa, es importante, primero, que alguien nos cuente a nosotros qué es lo que pasa, y segundo, que nos dejen averiguar y nos dejen investigar qué es lo que pasa. En esta profesión hay mucha precariedad, cada vez hay menos dinero y cada vez hay menos oportunidades de averiguar qué es lo que pasa para poder contarlo. Antes de hablar con Bernardo, solo quiero hacer una cita, porque es algo, como les decía al principio, sobre lo que yo reflexiono mucho, sobre si estamos haciendo bien nuestro trabajo, sobre si estamos haciendo demasiado seguidismo a determinados mensajes, a determinadas alarmas, si no nos paramos a reflexionar suficientemente. Y ahora lo hablaremos con Bernardo, porque además él trae, yo creo, que muchos ejemplos que son muy significativos de esto que digo. Yo solo quiero leerles a todos ustedes, es un fragmento de un discurso que hizo Manuel Vicent en la entrega de los premios Ortega y Gasset del año 2006. Hace 6 años, estamos en 2012. Y es un fragmento del discurso íntegro, que además lo pueden encontrar en Internet, yo creo que sigue siendo válido para ahora mismo. Este solo es un fragmento, para que se hagan una idea. Dice que en esta vida, él dice que esto lo dice Bogart, hay 2 tipos de personas. Se dividen en profesionales y en no profesionales. Y este principio rige tanto para asesinos como para poetas, pasando por los panaderos. Y de aquí otro aspecto de la fortaleza del periodismo. Al levantarse de la cama, uno espera que haya agua caliente en la ducha, que el croissant del desayuno sea tierno y perfumado, que la calle haya sido barrida, que el conductor del autobús no dé bruscos frenazos, que el despacho esté ordenado, que el primer cliente acuda a la cita con puntualidad. Para que la vida transcurra con rigor y suavidad a cualquier hora del día se necesita que unas personas hayan cumplido simplemente con su deber. No son héroes, son ciudadanos corrientes que trabajan dentro de la normalidad. Detrás del café y el croissant que uno toma mientras lee el periódico, hay un mundo de perfección. Del mismo modo que el conductor del autobús, el panadero o el cartero son buenos profesionales, también las páginas de un periódico solvente han sido trabajadas por periodistas oscuros que no equivocan nunca los datos, que contrastan los hechos, que no buscan el escándalo por sí mismo, que no quieren derribar a ningún gobierno, que solo sienten pasión por la información rigurosa, caiga quien caiga, que aman la libertad de expresión hasta allí donde empieza la vida privada intocable de cada individuo. Los héroes de este oficio, que es el mío, son aquellos periodistas que dan noticias fidedignas, emiten comentarios inteligentes y ponderados, conscientes de que la moderación es la conquista más ardua del espíritu y a la vez el arma más certera. Llegar a la cima de esta fortaleza exige cada día una mayor preparación técnica, científica y cultural acorde con la complejidad del mundo. El éxito de un periodista no consiste en ser leído, sino en ser creído. La credibilidad es su único patrimonio. Esto, insisto, lo decía Manuel Vicent en 2006, sigue siendo válido. Y ahora te pregunto a ti, Bernardo, qué difícil nos lo ponen, ¿no? Que consigamos ser tan fidedignos, tan rigurosos, y además en un país donde no solo nos llegan mensajes complicados, sino un país que está absolutamente dividido en 2 y absolutamente polarizado. Bien, hola, buenas noches. Egunon, Gabón, Obeto Santa Gustillori. Buenas noches. Bien, yo voy a empezar resumiendo, porque creo que eso es lo mejor. Creo que para que se revele la verdad, para que aflore lo que está en secreto, es fundamental, antes de todo, que existan diferentes espacios. O sea, que mi primera idea, o pequeña idea, es que todo lo que llamamos verdad o lo que llamamos una sociedad justa en la que reina la exactitud, al menos en las informaciones, es decir, que la representación de lo real pues es exacta, eso pasa por la pluralidad. Y hay que es lo primero que apunté, hay un dicho popular, una pequeña reflexión popular que viene al caso y que explica claramente esto de los espacios y de la pluralidad, y es cuando se pregunta ¿quién dice la verdad? Pues la verdad la dice el niño, la dice el loco y la dice el borracho. Eso dice la tradición popular. Pero esto bien entendido en su elementalidad
es cierto, es decir, podríamos traducirlo y decir, dice la verdad aquel que ocupa otro espacio. El niño no está en el espacio convencional, en el espacio, diríamos, dominante, no está en el status quo, podemos decir, por inocencia. El borracho tampoco, también quizá por inocencia, ha bebido demasiado inocentemente y se ha trasladado a otro lugar, a otro espacio, y el loco también está en otro espacio, evidentemente. Pero, ¿cuál es la característica también, pienso, de los tres, además de ocupar otro espacio? La característica es que ninguno de ellos tiene miedo, no tienen miedo. El niño no tiene miedo porque no sabe cuál es la consecuencia de eso que acaba de decir, que es cierto y que ha ido un poco en contra de lo que se estaba diciendo. Y el loco tampoco tiene miedo porque no tiene esa relación con lo real que le hace percibir el peligro, ¿no? Y el borracho exactamente lo mismo, ¿no? Hay siguiendo con lo de la tradición popular, y seguro que ustedes en fin, se han acordado, hay un cuento que viene muy al caso y es aquel en el que alguien dice que el rey va desnudo. En el cuento de Andersen, el rey que dice, y dicen todos cortesanos, dice llevar un traje maravilloso, va desnudo. Y hay un niño que dice, pero si va desnudo. Pero antes, acabo enseguida, porque yo tengo una tendencia un tanto sonámbulo, es decir, que si me pongo a hablar, sigo hablando y sigo razonando. Bueno, intento razonar. Bueno, pero en el cuento original parece ser que Andersen lo tomó sencillamente de un cuento tradicional medieval español que está en el libro de los ejemplos del conde Lucanor. Bueno, pues ahí resulta que es lo mismo, es en Sevilla, es un paño maravilloso, todos los cortesanos le dicen al rey que efectivamente que paño maravilloso, porque es que los sastres han dicho que lo van a ver todos, salvo aquellos, ¿cómo es?, que no tienen el padre que pasa por ser su padre. De modo que el rey, por si acaso, no dice nada, porque piensa que, claro, encima, si no es hijo de su padre, pues no va a tener derecho al trono, etc. Y en este caso, todos dicen que sí lo lleva, salvo, dice el cuento que está en el Conde Lucanor, dice, salvo un negro que es palafrenero. El negro dice, a mí no me importa que nadie piense que mi padre no es el que pasa por ser mi padre, es decir, de nuevo, no tiene miedo a esa sanción popular, a esa sanción, y entonces dice, pero para mí que el rey va desnudo, ¿no? Entonces el negro también es otro que está en un espacio aparte, ¿no? Y podríamos decir, bueno, pues yo qué sé, pues lo he ido pensando, pues en Hamlet es el fantasma el que dice la verdad, ¿no? Pero déjame que te pregunte una cosa, por esto que estás diciendo, dices, Bernardo, están en otro espacio, el niño por la inocencia, el borracho porque está borracho, el loco porque no tiene sentimiento de realidad, ponías el caso del negro. En este caso, ¿quién tiene miedo a la verdad? ¿Quién no quiere que se sepa, se sepan las cosas? Hay un miedo profundo anterior, es decir, todavía no soy capaz de decir, a lo mejor al final de esta charla podré decir cuál es el miedo. El miedo es, en definitiva, al caos, es decir, vamos a ser concretos. Este rey, al que unos llaman Don Juan Carlos... Este no es el que va desnudo, este es otro, ¿eh? Es que hemos hablado del rey, por asociación, pues Don Juan Carlos llaman algunos al rey, otros le llaman el Borbón y otros de otras maneras, porque claro, también debo decir que los diferentes espacios tiene cada uno su diferente lenguaje, ¿no? Bien, pues yo lo que he visto, en lo que se ha escrito y los que están a favor, por decirlo así, de mantener la institución, es el miedo al caos. O sea, es una teoría que dice de empezar si empezamos a descabezar en fin, la autoridad del Estado y todo el, digamos, y descabezar y un poco quitarle todo el fondo a esta historia del rey que llevamos oyendo 30, 40 años, entonces sobreviene el caos. Y lo hemos comentado hace poco, detrás de esta forma de pensar, creo yo, no estoy muy seguro, pero hay una teoría que por primera vez yo la leí en George Orwell, que dice que en una sociedad, si no hay un rey, es una especie de figura, ¿cómo decirlo?, una figura casi irreal, ¿no? En realidad,
una figura, no lo digo en sentido peyorativo, pero una figura teatral, un icono. Si no existe este icono, dice Orwell, como personaje intermedio, entonces la sociedad, la masa de la gente, etcétera, empieza a pedir un tirano. De modo que, claro, en este país además tiene cierto sentido, ¿no? Porque, claro, antes hubo un tirano y todo el mundo idolatraba al tirano y era el único espacio que había. Entonces, pienso yo que aquellos que defienden algo que llaman a esta cacería, ¿cómo le llaman? Le llaman días de asueto y de ocio, ¿no? Lo cual ya es lenguaje, ¿eh? Ya está hacer trabajar el lenguaje. Bueno, yo creo que están pensando sencillamente en que si no, el caos. O sea, si no la tiranía, si no el croissant no va a estar a punto, el panadero... Lo que pasa a mí me parece peligroso, porque al margen de esto del lenguaje, que antes también lo comentaba yo con él habla del asueto, yo estos días estaba muy enfadada, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando leía también en el periódico que decían que el rey iba a estar 40 días de baja, ¿no? Mi pregunta era ¿por qué utilizan el lenguaje laboral o por qué utilizamos nosotros los periodistas el lenguaje laboral por el rey? No, si yo entiendo que trabaje, pero si le van a dar 40 días de baja, cuando estaba cazando elefantes estaba de alta, estaba trabajando. Parece una tontería, pero yo pienso que es muy importante. ¿Por qué utilizamos el lenguaje laboral en alguien que no se rige por las normas laborales que nos regimos el resto de los humanos? Y luego hay otra cosa que me parece peligrosa, Bernardo, esto que tú estás diciendo, esta reflexión que tú haces cuando te decía a quién le preocupa la verdad, ¿no? Y tú decías ese mensaje de o yo o el caos. Yo estuve en Egipto durante las revueltas de la Plaza Tahrir y además fui testigo directo de los últimos discursos de Hosni Mubarak. Y este era el argumento que utilizaba Hosni Mubarak constantemente, o yo o el caos. Lo que pasa es que yo creo que te introduzco un elemento más. Esto era cuando había unos mecanismos que todos conocíamos, que era la prensa que conocíamos, las radios que conocíamos, las televisiones que conocíamos, pero es que ahora todos estos mensajes que no quieren que corran entre nosotros o que no quieren que lleguen a los ciudadanos, llegan a través de las redes sociales. Todos hemos leído lo que ha salido estos días en las redes sociales del rey, que luego no hemos visto reflejado en los medios de comunicación, vamos a llamar tradicionales. Bueno, yo insisto en la primera idea de que si hay espacios diferentes, quiero decir, ningún espacio además tiene la verdad en principio, aunque hay espacios, hay ideologías que llevan más verdad, hay análisis de la realidad que llevan más verdad que otros. O sea que no quiero decir con esto de que haya espacios y haya dialéctica entre los espacios, de ahí surge la verdad, no quiero decir que todos, digamos, los jugadores tengan las mismas cartas. Hay cartas mejores y peores, ¿no? Y creo que hoy en día la lucha ya no es, quiero decir, en el caso de Guernica, por ejemplo, ¿no? En el caso de Guernica, hace años los medios de comunicación tenían otra fuerza. La lucha fue por, digamos, sacar adelante una serie de informaciones, sacar a la luz, que se oyeran, que se supieran, ¿no? Y, por ejemplo, recuerdo que Alberto Nandía, que era el sacerdote que estaba en Guernica, marchó a Francia y convenció a Mauriac, al escritor, de que lo que había ocurrido era lo contrario de lo que decía la jerarquía católica, etcétera y tal. Pero esta especie, bueno, luego hasta lo de Picasso, hasta llegar al cuadro, todo fue una lucha por sacar adelante una verdad que estaba clara y que era convincente. Pero en ese momento, creo yo, no trabajaban los lenguajes, los diferentes lenguajes, no había una especie de lucha. Yo le llamo esto, perdona, le llamo la lucha de las jirafas, porque las jirafas, no sé si lo saben ustedes, cuando luchan a muerte no hacen ningún movimiento violento, sino que parece, cuando uno los ve, parece que se estén acariciando. Están bailando casi. Claro, están bailando, entonces y lo que intentan es romper el cuello del otro, ¿no? Entonces, ahora, la lucha de los lenguajes, voy a poner un ejemplo enseguida, igual con lo de Fukushima. Igual. Por ejemplo. La lucha de los lenguajes es tremenda, es una lucha mortal, aunque parece suave, porque se hace todo con palabras. Y esto es ahora un poco, me parece, el eje de lo que está ocurriendo. Bueno, entonces, para no ser yo tan abstracto, pongo un ejemplo que me afecta y que además afecta también a esta ciudad y nos afecta
a todos. Y es lo ocurrido en Fukushima. Bueno, lo ocurrido en Fukushima. Cómo se ha contado lo de Fukushima. Y detalles nimios, porque se podría hablar mucho. Por ejemplo, que yo lo comenté con Ángels en el programa, leí de pronto pues, que habían pensado las autoridades japonesas en la evacuación de Tokio. Yo leí eso y salí a la calle, como todos los días, y cuando estaba paseando pensé, ¿evacuar Tokio? ¿Pero cuántos habitantes tiene Tokio? Así que cuando volví a casa, miré, bueno, la conurbación urbana de Tokio es la mayor del mundo y tiene 35 millones de personas. Así que es imposible evacuarlas. Y sin embargo, en el lenguaje, cuando tú lees eso, ¡qué tranquilidad! Claro, si hay un problema, pues van a evacuar 35 millones. Bueno, y acabo, antes para no, en fin, para ir también rápido, pero con detalles creo que podrá bastar. Otra cosa que me tranquilizaba mucho era eso de que yo más calculaba. Digo, bueno, parece que hay mucha radiación hasta 40 kilómetros. Y parece que Vitoria, la ciudad en la que vivo, está a 60 kilómetros, que es lo que estoy leyendo constantemente, ¿no? Garoña está a 60 kilómetros de... Claro, yo un día dije, bueno, pero a vuelo de pájaro, porque claro, la radiación, no quiero hacer el chiste tonto, pero claro, no va por carretera. Entonces pensé, bueno, y la radiación, claro, y la radiación resulta que tiene muy poco recorrido hasta Vitoria, y además está en la cabecera del río Ebro. Y además Bilbao, con todos los respetos, está a 130 kilómetros o a 140. Y ETE, que leo en un artículo sobre eso, que ha aparecido radiación a 320 kilómetros. O sea, las hojas de té verde tienen litio y sustancias. De forma que, claro, todo esto de que se va a evacuar Tokio, de que está a 60 kilómetros, de que... Bueno, todo eso es el lenguaje que está trabajando. O sea, hay alguien, una maquinaria que está trabajando para que el mensaje es continuemos aquí, es continuemos con Garoña, ¿no? Como decía un periódico, ejemplo de resistencia. Así es. Pero, ¿por qué? Déjame, hay otro ejemplo que ahora pondrá él, porque además yo con él esto lo he hablado también, en el programa y fuera del programa. A la pregunta de por qué no aflora la verdad, ¿no? O sea, nos lo creemos, nos dicen eso, que en Vitoria estás a salvo de Garoña y tienes que creértelo, ¿no? Era el tema de la gripe... ¿La gripe aviar fue la última? La gripe A le llamaron. La gripe A, exacto, perdona, la gripe A. Bueno, íbamos a morir todos de gripe A, teníamos que ir con mascarilla por las calles, teníamos que no besarnos. Que no, yo les voy a decir una cosa, o sea, yo soy una persona que trabajo con información a diario y que creo que soy una persona que, bueno, pues que cuestiona y que pregunta. Yo tengo fama de preguntona en las reuniones de redacción porque no me lo creo todo a la primera. Y yo tengo una hija adolescente y con la gripe A fue de las primeras que le dijo a su hija que fuera con cuidado con quién se besaba, porque me lo creí. O sea, llegó un momento que me lo creí. Entonces ya poco a poco fuimos reflexionando, ¿no? Y la alerta, y cada tarde salía uno de la OMS y nos daba el parte de muertos. Y decíamos, pero bueno, nos estamos volviendo locos. Salía Trinidad Jiménez, que a pesar de todo, y abro un paréntesis, creo que gestionó lo de la gripe A, como no, yo creo que no lo hubiera gestionado otro ministro de Sanidad, y cierro el paréntesis aquí, pero aún así compramos vacunas para Tamiflu, y al final no ha pasado nada. ¿Por qué no aflora? O sea, ¿por qué quien quiere lanzar el mensaje de que esto es exagerado está desaparecido, no sale? Bueno, creo que aquí se ve de nuevo cómo lo de los espacios ahora mismo no es tan claro. O sea, no hay un espacio con un lado negro, un lado blanco, no hay, sino todo está como difuso y, como yo diría, hablando ya de vacunas, contaminado, ¿no? Y el caso de la gripe A, lo hemos comentado hace poco, yo creo que será un caso de los que se va a estudiar en años futuros en la historia. Es decir, ha sido algo realmente siniestro de arriba abajo. Y hago una pequeña narración, porque igual ustedes también luego podrán consultarlo. Bueno, yo estaba aterrorizado, como... he hablado antes de que el borracho, el niño, el loco no tienen miedo. Claro, yo tenía miedo y también pues, la familia. Y recuerdo cuando sucedió y dijeron que había casos en Nueva York, casualidad, yo no es que vaya tampoco tantas veces a Nueva York, pero tenía que ir a Nueva York. Y entonces la familia me dijo, pero ¿cómo vas a ir a Nueva York?
Y entonces fui asustado. Y además yo, para no, en fin, ser el más listo de todos, recuerdo que vi a un escritor mexicano que me gusta mucho, pero claro, venía de México. No le diste la mano, por si acaso. Y decían, entonces le di la mano, pero me sentí realmente fatal. Pensé, aquí, por ser cortés, me estoy... Bueno, pues todo esto va de esta manera hasta que de repente me llega, yo les llamo los grillos. La sensación que tengo es que en estos espacios, como el lenguaje lo ocupa todo, y sobre todo el lenguaje contaminado, luego voy a leer lo de Humpty Dumpty, Sí, como lo cubre todo, claro, los que hablan desde otros espacios parecen como grillos que están cantando como, no sé, como la circunvalación de Barcelona, ¿no? Está todo el tráfico y hay un grillo que está diciendo que no es así. Y en este caso, el grillo fue una monja de Montserrat, que es médico, que es especialista en salud pública, que ha estudiado en 100 sitios, y esta mujer puso un vídeo en la red donde explica qué es exactamente lo de la gripe A. Es pasmoso, es todavía más pasmoso oírlo ahora, 2 años después, porque lo que esta Teresa Forcades se llama, porque lo que Teresa Forcades está diciendo es que lo que está ocurriendo es un engaño a escala global, de forma que, por ejemplo, para que haya pandemia, lo que han hecho es sencillamente un mes antes cambiar la definición de pandemia, de forma que cualquier gripe estacional sería pandemia, y entonces no tiene mortandad apenas, etc. Bueno, Teresa Forcades, campanadas, no sé cómo se llama, por la gripe A, me parece que se llama así. Bueno, para mí eso fue absolutamente revelador, y saber, por ejemplo, que, bueno, que no es que sea una especie de historia, no, es que concretamente hay una denuncia puesta a Bayer acusada nada menos que de bioterrorismo. Bueno, y es evidente que lo de la gripe fue algo, ¿no? Es decir, ¿cuántos millones se gastaron? ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, acabo este pequeño apunte diciendo, cuando uno ve ese documento y luego se da cuenta de todo lo que ha pasado, o lee más cosas sobre la gripe o sobre las farmacéuticas, en Estados Unidos, por ejemplo, el poder de las farmacéuticas, claro, encuentra otro de los motivos por los que no aflora la verdad, que es el miedo a muchas cosas. Es decir, da miedo contemplar el espectáculo de la enfermedad, del miedo, de las farmacéuticas. A mí, particularmente, Mire, me da déjame, miedo. ahora, antes de leer lo de Humpty Dumpty, ahora que dices lo de las farmacéuticas, el otro día escuchamos una rueda de prensa de la ministra de Sanidad hablando de los recortes, de cómo van a conseguir esos 7.000 millones de euros de ahorro, y al margen de que dijo cosas como que hemos adoptado una medida que ya estaba adoptada, contó como gran novedad que iban a hacer lo de las monodosis, es decir, que si necesitas 8 pastillas de antibiótico, que es es un ahorro realmente necesario. Bueno, pues cuando habla él del poder de las farmacéuticas, esta medida yo creo que la han propuesto todos los gobiernos en los últimos 15 años y ha sido imposible por el poder de las farmacéuticas. Y eso me viene también a la cabeza cuando él hablaba de quién son los grillos, ¿no? Que Teresa Forcades sería un grillo. Y aquí hago un poco de crítica a los medios de comunicación o autocrítica a nosotros mismos. Cuando llevas mucho tiempo siendo grillo, pues te conviertes en el animal que hace más ruido que son el resto, ¿no? Tú quieres luchar contra lo que es la alarma de la gripe A, por ejemplo, intentas explicarlo bien, intentas no caer en el alarmismo, no generar miedo para que le puedas dar la mano al escritor mexicano, pero entonces te sientes grillo y piensas que el grillo lo está haciendo mal y entonces acaba ganando siempre quien hace más ruido, sea en temas sanitarios, actualmente, evidentemente, en temas políticos. Sentirse grillo es duro en la vida de un periodista y no aflora la verdad porque hacen más ruido los otros animales que el grillo, que tienen poquita repercusión. Yo lo digo por experiencia propia, ¿no? Y al final te acabas viendo envuelto y aunque no quieras, a veces caes en la tentación de ser como los otros. Y este es un peligro y un ejercicio de contención prácticamente diario para evitarlo. Y te dejo que pongas el ejemplo de Humpty Dumpty. Sí, porque que me encanta. creo que, bueno,
no sé, no es una moraleja, ¿verdad?, la conversación, pero yo solo he venido a traer dos ideas. La primera es la de que tiene que haber muchos espacios y que es bueno, porque la dialéctica entre los espacios es, por cierto, no lo he dicho, pero es crudo, pero todos los filósofos que hablan del tema coinciden en que los espacios se tienen que odiar. Es decir, que cuanto más se odien los espacios, más agresivos sean, más, en fin, mejor surge la verdad. Pero la segunda idea que yo quería transmitir es lo del lenguaje, eso que he dicho, que este lenguaje de repente cambia hasta los kilómetros, ¿no? Y ese lenguaje que ahora mismo no lo leo, pero que volviendo a Fukushima, leí los artículos de los propios japoneses, de los testigos, ¿no? Y cómo había un profesor que vivía muy cerca de Fukushima y entonces se negaba a decir TEPCO, es decir, llamar a la compañía eléctrica y ponía el nombre de la compañía eléctrica toda junto, porque decía es que si no parece una especie de ente, ¿cómo decir?, que está ahí en un lugar etéreo, que es todo ciencia, que es todo... Y dice, no, no, son personas humanas y están cometiendo grandes errores, ¿no? Bueno, o sea que también lo de las siglas también da su juego, pero bueno, como yo soy un admirador de Lewis Carroll y el personaje de la literatura que más me gusta es Humpty Dumpty, siempre aprovecho la ocasión para leer algo de Humpty Dumpty. Y además en este caso viene al hilo. Bueno, es una discusión entre Alicia y Humpty Dumpty. Y discuten sobre qué sea mejor, si celebrar el día de cumpleaños o celebrar el día de incumpleaños. Entonces, Humpty Dumpty le dice que es mucho mejor celebrar el día de incumpleaños porque evidentemente son 364 días de celebración. Y entonces, claro, Alicia no sabe qué decir. Y entonces le dice Humpty Dumpty, te has cubierto de gloria. Y le contesta Alicia, no sé qué es lo que quiere decir con eso de gloria. Entonces le dice Humpty Dumpty, te he dejado aplastada, o sea, es lo que quiere decir, te he dejado aplastada con ese argumento. Entonces le dice Alicia, pero gloria no significa te he dejado aplastada con ese argumento. Entonces Humpty Dumpty, que es muy desdeñoso, le dice, cuando yo utilizo una palabra, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, porque también Alicia es, en euskera se suele decir equiñá, o sea, no cede a la primera, ¿no? Dice, la cuestión, insistió Alicia, es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es quién manda. Eso es todo. En inglés es master. ¿Quién es el master? ¿Quién es el que manda, ¿no? Bien, esto me parece que es muy importante hablando de espacios, hablando de lenguaje. Y añade un poquito más abajo, en el mismo capítulo, dice, es muy bonito, dice Humpty Dumpty que hay veces que hace trabajar mucho algunas palabras. Por ejemplo, a impenetrabilidad. Le hace trabajar muchísimo. No, y entonces dice, pero no te creas, dice, le doy paga extra, ¿no? Lo cual, los situacionistas recogieron esta anécdota y dijeron, las palabras trabajan, y en general para quien más les paga, ¿no? Tú pusiste el ejemplo este en el programa, creo recordar, el día que hablábamos del lenguaje sexista, ¿no era eso? Del informe que había hecho. Bueno, también del lenguaje clasista, que por ejemplo hace llamar, lo decimos sin darnos cuenta, de repente vamos a un restaurante y te dicen, bueno, ¿y de postre qué quiere? ¿Un soufflé tal o brazo de gitano? Es verdad. Claro, y entonces un día te paras a pensar y te das cuenta de cómo el clasismo, evidentemente, está en el lenguaje. O sea, poco que se raspe, aparece el clasismo. Hay, por ejemplo, una enseñanza que no es que tenga que ver con el tema de hoy, pero hay una enseñanza que es leer, por ejemplo, un diccionario o consultar un diccionario de maldecir. Bueno, la mayoría de los insultos significaban en su día campesino joven. O sea, palurdo, en su día campesino joven. Paleto, en su día campesino joven. ¿No? Claro, hay clasismo, ¿no? Y me parece que ahora se está utilizando, bueno, eso es, ¿no? Decir, por ejemplo, que el rey ha ido a Botswana, bueno, que además tiene un nombre el país también, que es como de cómic, ¿no? Eso es un poco de Humpty Dumpty. Es un poco de Humpty Dumpty. Y que ha ido a Botswana, eso, que tiene derecho a unos días de ocio y de asueto, pues eso realmente es Humpty Dumpty, diría, bueno, hay que ver cómo está trabajando, que les paguen, que le paguen a asueto y que le paguen a ocio.
De todas formas, decía Bernardo que los filósofos, y a lo mejor esto ya es mucho filosofar, decía el que habla de los espacios, y decía Bernardo que los filósofos dicen que es mejor que los espacios se odien, porque así se pelean, se ponen muy agresivos los unos con los otros y aflora la verdad. Pero claro, yo me pregunto, ¿qué verdad aflora? Porque cada espacio tiene su propia verdad. A lo mejor es muy filosófico, pero... Bueno, en este caso igual deberíamos pedir algo muy modesto, que es adecuación de la representación de lo que se dice del lenguaje a los hechos, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de Guernica está muy claro, o sea, ¿no? Ocurrió algo y los hechos fueron concretos y verificables y, bueno, es la adecuación de la representación y podemos pensar, bueno, esto sucede ahora sin ningún problema. Bueno, pues ahora hay unos problemas tremendos porque, salvo en lo cercano, que esa es otra idea, ¿no? Que igual hay que pensar mucho en lo cercano, porque es que en lo lejano, o sea, en lo lejano, o sea, por ejemplo, sabiendo que iba a venir aquí, lo confieso, un amigo mío me ha mandado un artículo sobre lo que ocurrió en, creo que se llama Falaya, o cómo es, el pueblo de Irak, bombardeado, ¿no? Sí. Bueno, entonces, bueno, pues aquello debió ser como Guernica multiplicado por 10, y en el artículo que se escribió en su día se dijo la nueva Guernica, ¿no? Pero eso no nos ha llegado, porque está lejos y porque hay otro lenguaje dominante, evidentemente, que eso no solamente no lo penaliza, sino que además, ¿cómo decir?, lo gratifica, ¿no? Es decir, que, en fin, pero que aunque los hechos sean, sean irrefutables, el bombardeo de Guernica, el bombardeo de Faluya, yo no sé si a ustedes les pasa, y yo supongo que a ti también te pasa. Yo cada noche recibo las portadas de los periódicos del día siguiente y nosotros hacemos el ejercicio de leerlos en antena. Y si tú, en lugar de ser español, ni europeo, que a lo mejor conoces un poco cómo funcionamos, vienes de otro planeta y tú ves las portadas de un mismo hecho, que el hecho es irrefutable y es el hecho en sí, las versiones son completamente diferentes, de hechos que han pasado o que están pasando. Pero cuanto más cerca estés de esos hechos, más sabes qué carta es la buena. Ah, no, claro. O sea, yo sí creo que hay una exactitud en una versión, que es una versión de más calidad que otra y probablemente más justa. Lo que ocurre es que se une, claro, a lo de los espacios se une la distancia. Entonces la distancia, lo que está lejos, no nos afecta. O sea, podemos, en fin, hacer un poco el paripé de que sí nos importa esa bomba que ha caído a 13.000 kilómetros de distancia, pero eso hay algo en nosotros, en nuestra constitución, como hechos culturales. Por cierto, me acabo de acordar que hay una teoría de un zoólogo, es el zoólogo que, digamos, que definió lo que era la impronta, pero bueno, da igual quién fuera el geólogo. Él dice que desde el momento en que la agresión no es de espadas, o sea, de frente, cuando tú ves la cara del otro al que quieres matar, a partir de ese momento todo se vuelve, tiene un enorme peligro de volverse inmoral. Es decir, el día que se inventa un arma que mata a distancia, entonces eso entra en un terreno ético muy dudoso, y eso lo dice Konrad Lorenz, se llama, el que tiene esta teoría, ¿no? Y por eso, por ejemplo, Borges y muchos literatos, cuando hablan de los héroes, siempre hablan del héroe con la espada. Jamás el héroe mata a distancia. No. Entonces, quiero decir que la distancia es quizá el otro componente que nos hace, digamos, equivocarnos. Eso y el hecho de que uno no puede seguir, no podría vivir con los problemas del mundo, no podría. No, no puedes cargar con ellos. No puedes cargar, tienes que cargar con lo próximo y quizá con algo, pero no hay posibilidad humana de cargar con... ¿no? ¿Y tú piensas que el lenguaje o la manera de afrontar el discurso, la manera de afrontar la mentira o que no aflore la verdad, de todo esto que estamos hablando, es diferente en Estados Unidos, tú que lo conoces? Bueno, bueno, allí podría decir muchas cosas. Igual, no sé si os puedo decir alguna cosa interesante. Venía en el coche pensando cuál era la característica, ¿verdad?, que yo encuentro. Bueno, y no ha sido premeditado, tú lo sabes, pero he pensado que allí la característica fundamental es la lejanía. Es la lejanía. En esa sociedad, comparémoslo, en fin, con
con lo que ocurre aquí, ¿no? Es decir, una sociedad más tradicional y por lo tanto, ya no digamos pues en los pueblos, en las aldeas donde hay esa proximidad. Y ya no estoy haciendo un juicio de valor, porque probablemente, por ejemplo, para la libertad personal, para salir con un turbante amarillo a la calle, es mejor vivir en cualquier parte de Estados Unidos que en un pueblo de Vizcaya. Pero al mismo tiempo, esa lejanía con respecto a los demás en la misma comunidad, ¿no? Y esa lejanía de Estados Unidos con respecto al resto del mundo, que es asombrosa, ¿no? Entonces, eso hace que sea un país, bueno, es un país donde para mí la característica fundamental, aparte de esto de lejanía y cercanía, es el miedo, es el miedo. He traído, igual, no el poema, sino una nota, pero claro, cualquiera, las notas, cuando uno está en casa parece que están cerca. Bueno, también diré que es un poco desorganizado, pero luego, por lo poco que yo lo conozco. No, es el miedo. Quiero decir, si una sociedad no ha perdido, digamos, todas las referencias tradicionales, pues las ha perdido, las ha dejado, o no los ha podido tener, porque además ha tenido, digamos, mucho terreno que conquistar. Entonces, no hay una comunidad en ese sentido que, digamos, al mismo tiempo que te protege, te vigila, ¿no? Entonces, claro, todo es anónimo, todo está... nadie conoce lo que le ocurre al otro. Eso genera un miedo cerval. El miedo cerval que llega a grados que son inimaginables aquí, como que uno va, por ejemplo, a jugar con su niña al columpio del parque y de repente ve una placa abajo. ¿Y qué pone esa placa? Y dice, esta placa es en memoria de todos los niños que fueron secuestrados por los predators en este parque. Y claro, coges a la niña y te vas corriendo a casa. Claro, va uno al supermercado, fotos. Equivalente un poco aquí en el aeropuerto a las fotos que creo que todavía están de los miembros de ETA huidos, ¿no? Pues igual, fotos, que son niños que han sido, que en esos supermercados, en los que vas a entrar, se han perdido y luego no han vuelto a aparecer, ¿no? Y bueno, y es así constantemente. Entonces, todo eso al principio te parece que es un poco aparatosidad, ¿no? Al principio. Bueno, y un día abres el periódico. Un día abres el periódico y a ver si lo te encuentro por aquí. Ya digo que en casa era facilísimo, ¿eh? No voy a encontrarlo porque, bueno, lo diré de todas maneras, ¿sí? Pero a ver si... Sí, lo voy a encontrar. Un día abres el periódico. El periódico, bueno, aquí también hay un tema maravilloso, pero igual es el tema. Abres el periódico local, ¿no? Porque si lees el periódico que leen en la universidad, que es el New York Times, te enteras mucho de lo que pasa en Nueva York, de lo que pasa en China, pero no de lo que pasa en la ciudad, a tu lado. Y entonces lees esto, que traduzco, ¿eh? Dice, dos personas que suponen un gran riesgo para, o sea, en fin, offenders, predators, o sea, que pueden ser pederastas y además de los que secuestran niños, por decirlo, en fin, expresivamente, dice, acaban de llegar a Reno. Ya les avisamos. Sí, y se han registrado en la policía. Y dice, Jean Jerry y Earl Myers se consideran que los dos son del tercer grado, que suponen un grave riesgo, según la policía. Jerry vive en el Enchanted Valley Drive y Myers vive en el Sinclair, a la avenida Sinclair, en el bloque número 1500. La policía hace saber que en este momento no tiene ningún cargo en activo. No, eso pasa. Y esto, perdón, es algo es algo que se planteó aquí con el caso de los pederastas, algo que se llegó a plantear aquí que no se puso en marcha. Claro, entonces esto, pero aquí a lo mejor vuelvo un poco a esa idea, que yo no sé si es una idea acertada, pero que es, bueno, al existir una sociedad tradicional, al haber una comunidad, al haber una relación de familias, bueno, no sé, pues da la sensación de que ese miedo no sube, en fin, no se convierte en un pánico, ¿no? Y en tanto que allí, al no existir esa sociedad tradicional, existir esa lejanía en la propia comunidad, pues hace que todo sea fantasmagórico. Y entonces este tipo de notas se publican constantemente. Luego me di cuenta, constantemente. Se dio un caso, y acabo, que ya
digamos que me dio un poco la medida donde estaba, hubo un crimen y entonces, después del crimen, en un barrio concreto, ¿no? Que era donde yo vivía. Y entonces, al de 2 días, salió una lista con el número de personas que habían tenido asuntos con la policía por crímenes. Y no exagero, eran cerca de 70. Y estaban en el barrio. Entonces, quiero decir que esa es la sociedad. Claro, y el miedo, vamos ahora a lo de la verdad, con tanto miedo, ¿cómo puede salir la verdad? Claro, pero es que yo creo que de lo que tú dices hay 2 cosas preocupantes, que una no se alejaría del tema. Una es, con tanto miedo, ¿cómo puede salir la verdad? Porque evidentemente con el miedo se creen a pies juntillas lo que les diga la policía. Pero luego, y esto ya sería otro debate, con el miedo se vulneran todos los derechos, bajo el amparo del miedo se vulneran todos los derechos individuales. Y esto lo vivimos después de los atentados del 11S y seguimos viviéndolo todos porque de alguna manera nos ha acabado salpicando con los controles de los aeropuertos, con que te conviertas en un sospechoso. Bajo el amparo del miedo han vulnerado todas las libertades individuales. Bueno, el miedo se sabe, ¿no? Es desde antiguo la mayor arma política que existe, ¿no? O sea, Maquiavelo habló de si tú quieres rey ser respetado, sale muchas veces el rey. Esto no lo lo que tienes que hacer es inspirar miedo, ¿no? Esto es un poco lo que dijo Maquiavelo y yo creo que es un poco la idea. Luego los políticos ante esto, pues ¿qué hacen? Pues los políticos normalmente lo que hacen es consolar a la gente o alegrar a la gente o narrarles algo que les tranquilice. Yo también estuve por 2 veces, estuve viendo a Obama cuando todavía no estaba nominado. Entonces era asombroso ver cómo la gente reaccionaba. A mí me parecía como con emoción, ¿no? Eran todos como arrullados por el que nosotros llamamos el rey del crescendo, a Obama, porque cuando habla... Es maravilloso cuando habla. Es fantástico y tiene esa arma retórica que dice, por ejemplo, yo cuento una historia de que él, por ejemplo, fue a un pueblo y una mujer, no había nadie en el meeting, pero una mujer mayor consiguió que tal. Entonces dice, una mujer puede cambiar un pueblo puede cambiar un condado puede cambiar un estado y al final, pues un país puede cambiar el mundo, ¿no? De todas formas, enlazando lo del miedo que decías, volvemos a lo de Hoyo, el caos, que al fin y al cabo es la teoría del miedo. Bueno, eso es un poco lo que he visto en Estados Unidos, que esa lejanía, y es una lejanía con respecto al mundo. Voy a contar aquí mis andanzas, pero también estuve en el funeral por un soldado. Además luego escribí un texto que ya leí en Bilbao, un funeral por un soldado que estuvo en Irak. Y yo vi ese funeral, y ese funeral estaba blindado en el sentido ideológico del lenguaje. Hay un grillo, bueno, no... Vamos, era imposible que un grillo dijera nada porque todo era una puesta en escena soberbia y, bueno, las 3 palabras que más se oían eran sacrificio, honor y deber. Además dicho con una cadencia, como en un poema, ¿no? Y entonces, claro, pensabas, Irak, la guerra, una guerra sin ningún prestigio, este chico de 25 años hay que estar muerto, ¿no? Era imposible, ningún asomo, ni siquiera te atrevías a pensar, no a decir, sino a pensar nada. Y luego hay otra reflexión sobre, que Bernardo estaba interesado, sobre el lenguaje de la publicidad, ¿no? Bueno. en el que todo vale. Bueno, es tema, tengo que pensarlo un poco más, pero claro, si pensamos, vamos a ver, hablando de espacios, está cada vez más claro que el único espacio prácticamente ahora es el espacio económico, en el sentido que todo el mundo tiene en mente de que, bueno, es difícil sobrevivir y que las actividades tienen que ser lucrativas. Además, hay una ideología que desde los años 80 aquí pues, insiste en que la búsqueda del beneficio, etcétera, y todo eso. Entonces, aunque uno no sepa nada de economía, y ahora voy a decir cosas que a lo mejor no debía decir, porque afectan a personas, pero claro, te das cuenta de que este está siendo el único espacio posible cuando
no todo el mundo, casi todo el mundo, diferentes oficios, personas, todas parece como que hay un agujero negro que es la publicidad y todas de repente se vuelven parte de spots, ¿no? Esto es un poco, es decir, no tengo nada, ni a favor ni en contra, no tengo ni idea de lo que piensa, nunca he leído ningún libro suyo del señor Punset. Bien, pero el señor Punset de repente, yo lo supe por un familiar, en fin, estaba escandalizado, de repente hace un anuncio de un pan, ¿no? De Bimbo, me parece. Pan ¿no? Bimbo, pan Bimbo. Eso es. Bueno, entonces uno piensa, vaya, creía que había dos espacios, ¿no? Había un espacio que es el de los economistas o el de los directores de la industria de Bimbo, diciendo hay que vender más para tener más beneficios, etcétera. Y por otro lado está el otro espacio en que una persona, no sé, creo que habla sobre los problemas de la gente. Así, ¿no? Bueno, entonces parece que había dos espacios. O yo también creía que había dos espacios hasta que, por ejemplo, que un espacio era el banco, ¿no? Y otro espacio era pues tal cantante, tal director de cine además, y tal periodista. Y tal periodista, y de repente están en un spot, en realidad, o sea, disimulado, etcétera, etcétera. Entonces resulta que el lenguaje de la publicidad es el único lenguaje, es decir, hay un espacio que habla constantemente de 1000 maneras, con 1000 variantes, pero siempre es el mismo espacio, y es el espacio económico, y por eso todo parece publicidad. Yo creo que esto es algo que ocurre por primera vez en la historia, es decir, que antes, por ejemplo, el espacio religioso, todavía quizá era un espacio distinto, te podía gustar, no te podía gustar, pero es un espacio distinto. Eso es como aquí en los pueblos de Vizcaya, para llevar el féretro había dos caminos, el camino, digamos, práctico, el más corto, el mejor, y otro el camino, digamos, tradicional, religioso, sagrado, que era igual mucho más incómodo, pero que seguía otra lógica. Bueno, resulta que ahora esa lógica, esas lógicas diferentes, eso va desapareciendo y por lo tanto también los lenguajes, ¿no? Es decir, esto es un poco ver a un cantante todavía con todos los... Estoy pensando en Iggy Pop, o en Bob Dylan, ¿no? De repente anunciando un coche Volkswagen, da una sensación siniestra porque creo que lo que hace es cerrar todos los espacios y dejar un espacio. Y a mí me parece mucho más preocupante. Hubo mucha polémica, tú hablabas de Bob Dylan, pero hubo mucha polémica en la última Super Bowl, yo creo que fue Clint Eastwood, que salió en la pausa de publicidad de la Super Bowl anunciando un coche que era de alguna manera para dar ánimo, para intentar sacar a flote la industria automovilística. A mí me preocupa más cuando el que sale en el spot es un periodista, que yo creo ahí sí que vincular a un periodista a una marca, o sea, confundir estos espacios, a mí me parece muy, muy preocupante, porque ¿qué va a pasar cuando ese periodista tenga que hablar de la quiebra de ese banco, o de la fusión de ese banco? Me parece especialmente preocupante. Yo solo quería decir una última cosa, que yo empezaba casi diciendo, ¿no?, que estoy muy preocupada por la sensación que tengo últimamente, y además creo que lo repito incluso excesivamente en el programa, ¿no?, de el por qué nos mienten, ¿no? La impunidad ante la mentira, ¿no? Hoy o ayer yo creo que leía en El País, han sido indultados los responsables del accidente del Yak 42. En el Yak 42, al margen de que murieron 62 militares, o 60 y pico militares, no recuerdo exactamente el número, nos mintieron. O sea, era una etapa de un gobierno que mentía reiteradamente. Y ahí se nos mintió, y además se nos mintió y se descalificó a los periodistas que quisieron contar la verdad de lo que pasaba, ¿no? En este país, en España, se nos mintió con la guerra de Irak. Se nos metió en una guerra porque había armas de destrucción masiva que nunca existieron, y se nos mintió y no ha pasado nada. Aquí hay un grupo editorial, un periódico en concreto, que sigue mintiendo con los atentados de los trenes de Atocha. Sigue mintiendo y sigue diciendo cosas que no son ciertas, y sigue acusando a los que contamos la verdad, a pesar de que hay sentencias que nos dan la razón a nosotros, y no pasa nada. Y a mí es algo que me preocupa mucho, sobre todo porque hacen más ruido los que mienten que no los grillos. Y los grillos siguen diciendo, no, es que esto no es así, no, es que el Yak 42 contrataron mal, no, es que no había armas de destrucción masiva, pero hacen tanto ruido los otros
que la mentira en este país, bueno, y lo acabamos de ver ahora, ¿no? No subiremos los impuestos, suben los impuestos, no al copago, ya tenemos copago. Y no pasa nada. Sí es verdad que dicen que al final a los políticos quien les juzga son las urnas al cabo de 4 años, pero bueno, a mí me preocupa que no sepamos reaccionar o que los que reaccionemos somos, aunque seamos muchos grillos juntos, sigamos sin hacer mucho ruido, no sé. Bueno, es un poco difícil ser grillo y ahí sí que trabaja el lenguaje y, por ejemplo, todo el mundo sabe que en cuanto una persona disiente, inmediatamente hay alguien que, eso lo dice, por ejemplo, el profesor japonés, ¿no? Sí. Que sale en televisión mirando por encima del hombro y dice, es que la gente es como una manada de búfalos y tal, tiene ataques de pánico, o dice, o los que hablan en contra, estos son unos hippies, o estos son unos paranoicos, etcétera. Es decir, igual Humpty Dumpty, en fin, este tenía toda la razón porque ahí el insulto está muy dirigido. Recuerdo, volviendo a hablar de Estados Unidos, no sé si aquí llegó esa información, pero ya está estudiado y está no solo estudiado, sino que digamos que ya consta como un hecho, como la campaña que se montó contra Clinton por el asunto Mónica Lewinsky, que salieron informaciones falsas, sí, una tras otra, sobre los diferentes affairs que al parecer no había, salvo quizá el de Mónica Lewinsky, como fue una campaña orquestada con periódicos y televisión para echar a Clinton del poder, ¿no? Claro, los manuales aconsejan que cuando se habla de estos temas, aparte de dar ciertas pistas, hay que acabar de una forma un poco optimista, pero es difícil. Así que creo que no, porque claro, pensamos, hemos hablado de que como solo parece que hay un espacio y que ese espacio se convierte, o sea, y su lenguaje, su lengua, su idioma es el de la publicidad, que es, por definición, una forma de hablar engañosa, ¿no? Bien, pero es que has hablado de impunidad. Bueno, pues es que yo, como tengo amigos que tienen mucha información, y en cuanto se enteran que voy a hablar de algo, me envían toneladas de documentos. De repente, antes de ayer recibí una información sobre lo que ha ganado Tony Blair desde que mintió, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, que él, en año y medio, es una información que viene en el Daily Telegraph, o sea, no está en Rebelión, por ejemplo, ¿no? Está en el Daily Telegraph. Entonces, este hombre ha ganado en año y medio 21 millones de pesetas. Bien, ¿no? Pues digo en pesetas. ¿De pesetas? Sí, bueno, lo digo para que la gente, porque también aquí está lo de las cifras, ¿no? Dice, uno ha ganado, no sé, 100.000 euros. Bueno, y parece, bueno, pero es que es mucho dinero, 21 millones de pesetas, ¿no? Esto es lo que ha ganado año y medio. Pero ahora viene lo triste, porque claro, bueno, está lo que sabemos, o sea, que no hay espacios. Tony Blair cobra de la agencia financiera Zurich, cobra del banco no sé cuántos, banco, tengo por aquí, pero no me acuerdo dónde está el banco, 12 millones de libras de Zurich y, perdón, bueno, también Morgan Chase, del Morgan Chase cobra mucho, pero es que ¿de dónde ha sacado? En fin, muchísimo dinero, más de 4 millones de libras, esto es lo que descompone. Pues lo ha sacado de los derechos de autor de su libro de memorias. Claro. O sea, que es decir, alguien debe pensar, a pesar de todo, que las memorias va a decir alguna verdad, este hombre, ¿no? Con lo cual es un poco descorazonador, porque es como una especie de refrendo popular a personas que uno cuando lee a los filósofos antiguos o cuando piensa en fin, las ejemplaridades que nos contaban en la escuela, bueno, son personas, bueno, es íntimo amigo de Murdoch. Más mezcla, es que tengo un... Ya, pero perdona que te dejo seguir, pero tú hablas de Blair, no sé si lo haces adrede o no, pero es que aquí hemos tenido a José María Aznar. Bueno. Y antes cuando citaba de alguien que no se había metido en una guerra, precisamente era José María Aznar. José María Aznar también forma parte del Consejo de Administración de Murdoch y José María Aznar se gana la vida dando conferencias. Pues debe estar en otro nivel que Blair, porque, bueno, ahora el que quiera mezcla de lenguajes y de espacios, ahora tiene el ejemplo definitivo que como digo, yo no lo conocía y lo he sabido hace 2 días, no me había fijado.
bautizaron a las dos hijas de Murdoch, pero las quiso bautizar en el río Jordán, porque en el río Jordán bautizaron a Jesús. Entonces, Murdoch, una persona que muchos asocian al anticristo y que es el hombre que llevaba lo de World News, Sí. es el hombre, vamos... El nombre de las escuchas telefónicas. Estas escuchas telefónicas, de una crueldad, de un personaje siniestro. Bueno, pues decide bautizar a sus hijas y las lleva al Jordán porque ahí bautizaron a Jesús, diciendo, bueno, debía saber que no son las mismas aguas, pero bueno. Pero, ¿quiénes son los invitados? Pues hay dos actores de Hollywood que me niego a decir porque no tengo ni idea de cine y no voy a aprenderme de memoria. Dos estrellas de Hollywood. Una reina que curiosamente se llama Raina, es que tengo idea de Lewis Carroll, porque pienso, voy a hacer como que me equivoco, voy a decir la reina rana, ¿no? Bueno, está... Pero es que es Rania, ¿eh? Ya, es Rania, bueno. Es Rania, ¿no? Me parece que es Rania. Sí, la reina Rania, que no sé ni quién sea, y luego está el matrimonio de Blair, vestido de blanco, que dice, no, esto es... Claro, luego cuando lo de las escuchas ilegales y este ejercicio de crueldad con esos padres que tenían la hija tal, entonces ya Blair seguirá vestido de blanco, pero no ha dicho nada. Entonces, con esto, lo que quiero decir es que esa mezcla de ese espacio en el que conviven el río Jordán, que todavía para mí tiene un sentido especial, que es en donde Jesús fue bautizado, y el que bautiza ahí es Murdoch a sus hijas, y además está Blair, bueno, pero Aznar, que sigue, que efectivamente tampoco parece que dijo nada cuando lo de, pues, pero no le invitaron. ¿No fue invitado? No, parece que no. Aunque yo hubiera pagado por verle vestido blanco. Bueno, si os parece, me dicen que quedan unos 10 o 5 minutos, y yo, si os parece, a mí me gustaría interactuar con todos vosotros y que nos preguntéis, o que preguntéis sobre todo a Bernardo, y así también nos vemos, y ahora, porque parecía verdad, que estuviéramos tú y yo aquí solos, así también nos vemos. Me gustaría que preguntarais lo que queráis y sobre lo que queráis, y que esta charla 2 aquí en el saloncito maravilloso que nos ha montado se convierta en una charla con todos vosotros. No tenemos mucho rato, sobre todo yo que tengo que coger un avión, pero vamos, me quedo el ratito que sea necesario. Espera, que baja el micrófono hacia... Buenas tardes. Yo quería preguntarle al señor Achaga, sobre todo en su calidad, no de escritor, sino en esa oculta que tiene de alumno de Sarrico, y que lo manifiesta como en escasas ocasiones, pues en su calidad de economista, ¿qué opina usted respecto a este tema de la economía, tanto a nivel español como a nivel europeo y a nivel mundial? Si todo ese miedo es un miedo real, vamos al caos y nos tenemos que estar todos ya totalmente protegiéndonos de ese final que viene. Es un montaje, nos tratan de tener asustados más de lo que ese caos que parece que es real, no es real, es ficticio. En su calidad de alumno de Sarrico, ¿qué opina? Es fácil la pregunta, ¿eh? Puedo decir, igual, no quiero bromear, pero claro, no es una pregunta para un alumno. Bueno, creo que aquí volvemos a lo de un espacio que no hemos citado, que es el espacio crítico, ¿no? Es decir, sí hay un espacio crítico. Por ejemplo, en economía ahora mismo hay un espacio crítico y hay muchísimas personas con grandes conocimientos escribiendo críticamente sobre, por ejemplo, la política económica que se está llevando ahora mismo en España, ¿no? Y en Alemania. No voy a decir mi opinión, sería totalmente insustancial, pero, por ejemplo, todos los keynesianos, cuando yo estuve en Sarrico, nosotros estudiábamos y seguíamos el modelo keynesiano y nos decían que el modelo, en aquella época, de Chicago, la escuela de Chicago, de Friedman, era el modelo que casaba bien con el fascismo, ¿no? Así que luego
para mí fue sorprendente ver que aquel modelo era el que triunfaba en plena democracia, supuesta. Y, bueno, resumiendo, por ejemplo, todos los keynesianos están ahora en movimiento, están escribiendo constantemente. Krugman, premio Nobel, que no era keynesiano, se ha convertido al keynesianismo, ¿no? Bueno, ¿y qué puedo decir? Pues lo hemos comentado, si es verdad todo lo que a mí me llega del espacio crítico, que le recibo muchísimas, sobre todo gracias a un amigo que se preocupa de mirar y rastrear por todos los webs, y que es un amigo, que no está autorizado a decir su nombre, pero es un amigo que las previsiones nos las hacía 8 meses, 10 meses antes, tal banco va a quebrar, tal otro, tal caja de ahorros va a tener un problema en el Mediterráneo, todo eso nos lo decía antes. Bueno, pues lo último que me ha enviado, por ejemplo, que lo hemos comentado, es el informe del que pasa por ser el mejor economista, el de más experiencia en el Japón, que tiene una especie de ¿cómo decir? Bueno, seminario, y ha escrito sobre la crisis española. Y él afirma que el diagnóstico es completamente erróneo. Y es la persona que llevó a Japón de la crisis del 96, creo que fue, otra vez a una salida, aplicando unas medidas que él dice que en España no se están tomando y que harán, que van a crear muchísimos problemas. Él dice que se equivoca en el diagnóstico. Es una conferencia que he recibido hace una semana. De modo que si el espacio crítico tiene razón, bueno, pues a ver. A ver, buenas noches. Yo voy a ser bastante simplista, pero ¿cuál es la verdad o la mentira? Porque, claro, si hemos vivido por encima de nuestras posibilidades los ciudadanitos de a pie, ahora, para que no vivamos por encima de nuestras posibilidades, nos hacen los recortes. ¿Cuál es la verdad o la mentira? ¿O dónde están las posibilidades por encima de las cuales hemos vivido? ¿Cómo se maneja la economía? ¿Dónde están los mercados? ¿Dónde están los bancos? ¿O es que los que tenemos un sueldo somos los que hemos vivido por encima de las posibilidades y hemos hundido el país? Todo eso es lenguaje. Absolutamente. Todo eso es lenguaje. Vivir por encima de las posibilidades, los mercados, todo eso es lenguaje. En este sentido es retórico, aparte. O sea, es decir, cuando digo lenguaje, lo que quiero decir es lenguaje retórico, engañoso, publicitario, corrupto. Es lenguaje corrupto. Claro, ante eso, por ejemplo, el lenguaje no corrupto sería el lenguaje, digamos, científicamente exacto. Es decir, los estudios económicos que tienen un rigor, en el sentido de que han seguido un método, que es el método científico de error y... Bueno, pues según, por ejemplo, los análisis que se hacen con lo que se llama, que lo comentamos en el programa, la escala de Gini, que es una escala que analiza, estudia las diferencias entre pobres y ricos, por ejemplo, vale para cualquier tipo de elementos, pero en este caso es la diferencia entre pobres y ricos, pues en la escala de Gini, claro, se dice los mercados, se dice Europa. Es como cuando se dice televisión, como si todas las televisiones fueran iguales y todos los países fueran iguales. Bueno, pues entre, no sé si son 35 países que vienen en la lista, que es la máxima diferencia entre pobres y ricos, España es la tercera nación, después de Lituania y de algún otro país recién, digamos, rescatado de la... Bueno, ¿con eso qué quiero decir? Bueno, es que el otro lenguaje, el más riguroso, lo que dice es, a ver, ¿qué pasa aquí? Por cierto, la diferencia entre pobres y ricos no ha hecho sino aumentar en este país extraordinariamente. Y déjame que te diga una cosa, tú que dices, voy a plantear un planteamiento simplista, yo te contesto de una manera simplista. La mentira es que nosotros hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. La verdad es que nos han dado créditos cuando no se podían dar, con letra que no hemos leído. La mentira es que los responsables somos los asalariados, que es sobre quien está cayendo el peso de esta crisis. Y la verdad es que se está ampliando esta brecha, como él decía, y los ricos siguen siendo ricos. La mentira es que nosotros tenemos que pagar por todo ello, y la verdad es que quien tiene el dinero en Suiza o en Belice
va a ser amnistiado y va a poder traerse el dinero aquí. O sea, es la respuesta, es así, ¿no? Lo que pasa es que nos lo envuelven de una manera que nos quieren hacer creer que al final los responsables de la mala gestión, y ya no solo del país, sino de todo. Yo trabajo en una empresa privada con dificultades económicas que tendrá unos gestores que no son precisamente los trabajadores del día a día, ¿no? Y entonces nos quieren hacer creer que al final hemos sido nosotros que es verdad que a lo mejor no debíamos hacerlo, porque como nos compramos una casa y un piso y no sé qué, no sé cuántos, pero claro, la mentira nos la vendieron ellos. Y así yo creo que es la manera más simplista de entenderlo. Yo creo, como consejo, el consejo que me doy a mí mismo, evidente que dada la masa, porque una de las ventajas, digamos, que tienen, digamos, aquellos que según Humpty Dumpty pagan más a las palabras, es que hay tal masa de información, tal masa de sucesos. Es que solamente para pensar en los artículos que vienen hoy en el periódico, para pensar, ya es que necesitarías todo el día, de forma que ahí hay una ventaja para aquel que está utilizando lenguajes dolosos, engañosos, o aquellos que, bueno, que por lo que sea piensan que es mejor que las cosas sigan tal como están, ¿no? Pero hay la única reflexión la que yo me hago, es decir, es acceder a la mejor información. Y si uno no puede acceder a la información, conocer a lo que llaman un chofer, es decir, a alguien que sí tiene buena información, porque a lo mejor está en paro y tiene 24 o tiene 20 horas al día para analizarla, ¿no? Pues es decir, no encuentro otro sistema que el de informarse bien, que yo creo que es posible. Es difícil, pero es posible. Buenas noches. Totalmente. Hombre, yo te diría que te informas bien en hora 25 de la cadena SER. Ahí te informas de maravilla. A partir de aquí ya. No, pero sí es verdad. Él dice una cosa que es cierta, y él me decía antes, cuando estábamos tomando un café, me decía, debes andar loca, ¿no?, con todo lo que está pasando, porque este ejercicio que él pide al ciudadano, y entiendo que mi trabajo es hacerlo yo y filtrarlo para que luego esta información llegue. Lo que pasa es que es muy, muy complicado. Pero yo sí que creo, bromas aparte, de hora 25 la cadena SER, yo creo que sí que hay espacios donde todavía no se puede informar bien. Yo creo que hay voces autorizadas, tanto en el ámbito periodístico como en el ámbito económico, que yo creo que hay que leer y que van por el buen camino. Yo a quien no leería ni escucharía, lo que pasa es que tenemos que hacerlos a los políticos, pero precisamente es a ellos a quien no deberíamos hacerles caso. Buenas noches. Yo hace unos días en el correo leí esta noticia, que usted, señora Chaga, veía a la sociedad vasca muy frágil y con riesgo de romperse. Tuve la idea de guardarla toda la entrevista, pero me despisté y tiré la hoja donde venía toda la información. ¿Me puede aclarar, por favor, algo? Hombre, así rápidamente. Bueno, le diré el origen de pensamientos como este. Para mí fue, un momento decisivo, el de la guerra de Yugoslavia. Fue un momento decisivo, porque yo conocía Yugoslavia. Es más, tenía un par de amigos yugoslavos, y entonces eran yugoslavos. Yo no sabía ni que fueran eslovenos o serbios. Y luego, recuerdo que una amiga lo comentaba, cuando de repente empecé a ver las imágenes, porque claro, también en esto hay lenguaje, y claro, cuando uno ve muertos pero están en desiertos lejanos o están en espacios que te son ajenos, pues, pero de repente es que los muertos de Yugoslavia estaban en unos chales que parecían como de Vitoria, y los jardines eran como de cualquier jardín de cualquier chalet adosado, y las ciudades eran un poco como las nuestras, los cafés y los muertos estaban delante de café, como si delante del Café Boulevard, ¿no? Entonces, eso me impresionó, porque de repente vi cómo era posible que una sociedad que yo había visto años antes y que en principio no parecía, que parecía muy cohesionada, y de repente se rompe. Claro, luego, cuando uno analiza la historia de Yugoslavia y se da cuenta de, por ejemplo, de cómo, aun teniendo la misma lengua, los políticos, digamos en este caso políticos fascistoides, hay que decir, ¿no?, poetas fascistoides como Milosevic, ¿no?, estos lo que hacen es
constantemente bombardear y lo que llamaríamos, que aquí también se ha hecho mucho, apelar a lo peor, siempre apelar a lo peor, siempre hablar antipáticamente del otro, en el sentido de no sentir con el otro, ¿no? Entonces, se apeló una y otra vez y se vehiculó toda especie de cabo. Todo el mundo tiene razones para estar agresivo, todo el mundo tiene problemas. Bueno, lo de la cabeza de turcos es una expresión de hoy en día, precisamente. Bueno, entonces, políticos irresponsables o fascistoides, más o menos disimulados, pueden hacer, apelando a lo peor, puede hacer que una sociedad se polarice. Y eso yo lo vi por primera vez en Yugoslavia. Fue para mí una revelación cómo podía. Entonces, en ese sentido, creo que, por ejemplo, en esta sociedad, si puedo ser incorrecto, esto de que en Bilbao constantemente, como usted sabe, yo soy escritor en euskera y soy de una zona completamente euskaldún y he nacido en ese... Bien, y no hago de eso ninguna causa especial, pero eso es así. Bueno, y eso de que uno venga a Bilbao y durante 60, 70, no sé cuántos años, siempre se hable de Unamuno como el escritor que representa a Bilbao. Y además de Unamuno nadie dice San Manuel bueno y mártir. Todo el mundo lo que dice, lo que dijo del euskera, etcétera y tal. Es decir, la agresión contra la gente que habla euskera. Bueno, entonces uno dice, bueno, en esta ciudad alguien está empeñado en que, bueno, en que también se rompa algo. Hay una fragilidad, porque claro, no podemos estar 40 años escuchando siempre lo de que el euskera es una lengua que no sirve para nada, etcétera, porque eso a mí, francamente, me pone furioso. Bueno, y entonces siempre pienso, y aquí que hubo un Blas de Otero, bueno, alguien lo ha entendido, por cierto, ahora que lo pienso, que ha habido un Gabriel Aresti, que eran amigos, uno escribía en castellano, otro escribía en euskera, ¿por qué no se toma eso como símbolo de la ciudad? Y digo que alguien lo ha entendido porque resulta que ayer leí que en un congreso del PP vasco, Elena Quiroga leyó un poema en euskera de Aresti y Oyarzábal leyó un poema en castellano de Blas de Otero. A lo mejor les di una idea. Pero quiero decir, a eso me refiero con la fragilidad. Se rompe una sociedad si con el lenguaje se va creando agresividad, si se va vehiculando, si se apela a lo peor. Eso ha sido así toda la historia. Y en Yugoslavia es evidente. Hola, buenas noches. ¿Se oye? Sí. No, era una pregunta para Ángels. Hace algún tiempo hubo una sentencia que prohibió que una cadena de televisión pusiera imágenes de otra, ¿no? Ahora parece ser que respecto a escritos, en fin, o a la radio, pues no. Lo que pasa es que parece que se usa poco, ¿no? La hemeroteca, quiero decir, ¿no? Para dar razones que a veces pues son casi cómicas, ¿verdad? Porque son de otros medios, podríamos decir que están en otro lado, ¿no? Yo, por ejemplo, así me he enterado de que el rechazo que ha sufrido el viaje del rey ha sido sobre todo culpa de Walt Disney por personalizar tanto a los animales, ¿no? Por humanizarlos tanto, ¿no? Entonces, no sé si se llegará en algún momento a prohibir las hemerotecas. Por ejemplo, también he hecho en falta que en la radio o en la prensa se transpongan artículos que están saliendo en la prensa argentina, ¿no? A propósito de Repsol, ¿no? Que daría una visión más amplia, ¿verdad?, de todo esto, ¿no? Y verdades de mucha gente y de muchos políticos, o en fin, mucho abanico, ¿no? Para poder apreciar mejor lo que está sucediendo en muchos fenómenos actuales, ¿no? Siempre digo, en cuanto a esto último que dice de Argentina, yo siempre digo que yo al principio empezaba casi mi intervención diciendo que los políticos piensan que somos tontos o que los ciudadanos son tontos, ¿no? Y que por eso no nos lo pueden explicar, ¿no? Yo cuando hago el programa de radio siempre pienso que el ciudadano o el oyente es mucho más inteligente que nosotros, y yo siempre digo una cosa, que es démosle todos los puntos de vista y que sea el oyente quien saque sus propias conclusiones. Y en el caso de Argentina es un caso que además desde aquí se ha querido gestionar con un discurso nacionalista español furibundo, cuando detrás de esto hay muchas otras cosas, al margen de que desde Argentina también llegue un discurso nacionalista argentino furibundo. Pero hay que preguntarnos qué ha hecho Repsol en Argentina, que a lo mejor
no ha hecho lo que debía hacer, y eso yo creo que es lo que hay que plantear. Yo creo que ese es nuestro trabajo, que cada vez también diré que cuesta más hacer por dos cuestiones, por las presiones empresariales y por la propia precariedad en la que trabajamos los periodistas. Y en cuanto a la hemeroteca, en nuestro caso la fonoteca, para mí es la principal herramienta de trabajo, porque la hemeroteca o la fonoteca es la que desmonta inmediatamente el discurso del político del día. O sea, nosotros tenemos una frase en el equipo que siempre es guardemos esto, guardemos esto. Cuando oyes que un político dice eso, dices, es que se lo vamos a poder sacar dentro de nada. Y yo espero que no desaparezcan nunca las hemerotecas, pero te diré más, como las hemerotecas no desaparecerán, espero que no desaparezcan nunca los periodistas que acudan a la hemeroteca y a la fonoteca, y que no desaparezcan nunca las empresas que obliguen a los periodistas a ir a la hemeroteca y a la fonoteca, que hay muchos peligros concadenados uno detrás de otro. Bueno, se me ocurre, es una muy breve, cuando has dicho que no desaparezcan los periodistas, porque esto me ha traído a la memoria que, bueno, aquí mismo, ¿no? Me parece en este foro se ha dicho que no deben desaparecer los periodistas y no solamente debe existir la red, o en fin, claro, y pensé, claro, en lo del niño, el borracho y el loco, ¿no? Y el negro que no tiene miedo, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Para no tener miedo no firmas, ¿no? Entonces, pero al no firmar no tienes autoridad. Es un poco, me parece, lo que ahora está pasando con los movimientos con los que intentan crear un espacio crítico. El problema es que para tener libertad no deben poner el nombre, porque bueno, no es ninguna broma el ser un disidente o el ser un grillo, pero al mismo tiempo, al no firmar como firma un periodista, no tiene autoridad, porque ¿quién pues, sabe qué clase de persona hay detrás de un seudónimo, ¿no? O de un anónimo? O sea que, bueno, es que se me ha ocurrido ahora cuando has dicho lo del periodista, porque aquí se ha hablado de eso, ¿no? Pero el anónimo busca libertad, claro. Buenas tardes. Bueno, me ha gustado muchísimo. Me parece que han hablado de algo que es muy, muy importante, que es el poder de las palabras, ¿no? Y que las palabras realmente es a través de lo que pensamos. Hay cosas en las que estoy muy de acuerdo y otras en las que no. Por ejemplo, cuando han hablado del temor al caos como algo que condiciona, creo que el caos también puede ser que un filósofo, un señor como el señor Punset, aparezca en un anuncio, en la publicidad, vamos a decir, ¿no? Es decir, que realmente no haya espacios, y ahí se me ocurrían palabras muy antiguas como codicia o como sentido del pundonor, o me parece que he leído hoy un artículo donde se habla que además del coste del viaje del rey, por ejemplo, nadie cuestiona las enormes ganancias de los futbolistas, por ejemplo, ¿no? Que son un icono popular y que se siguen. Cuando se reivindica, cuando Bernardo Atxaga ha reivindicado el papel del loco, el borracho y el niño, que de alguna manera no tienen miedo, pero tampoco tienen, vamos a decir, poder sobre lo real. Yo creo que eso es valioso, porque es verdad que son libres para decir la verdad, y quizá tiene que ver con lo último que ha comentado sobre la falta de poder cuando no hay firma. Pero a mí me parece que hay... el problema es que es verdad que yo creo que en general estamos atenazados por el miedo al caos, pero es que el caos puede venir, el caos puede llegar. Pues llegó en Yugoslavia, llegó dentro de la... Si uno estudia la Guerra Civil Española, dentro del campo republicano hubo caos. Es decir, lo que sucedió con Argentina a partir de un momento. Es decir, el caos puede llegar. Entonces, mi pregunta sería cómo se mueve entre esos dos elementos, ¿no? Es decir, reconocer que el caos no... Evidentemente el miedo es una forma de dominio, pero la forma de afrontar el caos es el mejor conocimiento sobre la realidad, y ahí me choca que no han comentado nada sobre este último cosa por decreto de que el director de Radio Televisión Española va a ser nombrado por el partido con mayoría. Entonces, ¿cómo harían ese balance, ¿no? Entre no tener miedo y al mismo tiempo
asumir poder y responsabilidad para transformar la realidad. Gracias. Bueno, yo no, hablando de lenguaje, hablando de palabras, por ejemplo, no acepto que yo haya dicho que es reivindicar. No he reivindicado. Solamente digo que hacen falta espacios diferentes y que la dialéctica de los espacios, de ahí puede surgir la verdad, o al menos es el mejor camino para llegar a, no sé, una buena representación de la realidad, ¿no? Y por eso he dicho espacios, ¿no? Y yo estoy luego de acuerdo con usted, efectivamente. Bueno, lo de los espacios, también mientras hablaba me he acordado, en otro espacio que es el literario, se dice el del doctor Johnson, que es el mejor crítico y el mejor, en fin, teórico de la literatura que ha dado Inglaterra, que era extremadamente pobre, ¿no? Pero para su independencia no aceptaba ningún tipo de pagos. Entonces un día le regalaron unas botas, porque veían que andaba con unas botas y llovía mucho y estaban rotas. Y Johnson cogió las botas y las tiró por la ventana, es decir, reivindicando su espacio, ¿no? Es decir, para tener esa autoridad que es tan difícil de tener. Pero bueno, aparte de eso, no la veo, no sé dónde está usted, pero estoy de acuerdo que el niño no tiene, claro, no tiene ese compromiso con lo real. Eso es así, pero bueno, forma parte del problema. No, es decir, es algo a lo que hay que pensar, es algo a lo que hay que encarar, Es decir, o sea, se empieza ahí el asunto, ¿no? El problema, ¿no? A ver si me explico. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque no sé si son las 8:30. ¿Qué hora es, Bernardo? Que yo no llevo reloj. Yo, 8:25, precaso. Vale, es que yo tengo que coger un avión porque en el espacio aéreo los pilotos de Iberia deciden hacer huelga los lunes y yo me voy esta noche o lo tengo complicado para irme mañana. Lo dejamos aquí, ¿verdad? Muchísimas gracias a todo el mundo. Yo me quedaría charlando con ustedes y con Bernardo todo el día. Y Bernardo mañana va a estar conmigo en hora 25, o sea que si en ese espacio que buscaban y eso, mañana Bernardo y yo a las 10 de la noche seguimos, ¿eh? Es decir, que nos pueden poner. Muchísimas gracias, de verdad, por la compañía. Gracias.